En la penumbra se oculta un secreto ancestral entre las sombras de la naturaleza. Árboles majestuosos que desafían el cielo a más de 5 metros, cubriendo más de media hectárea según la FAO. Estos no son solo árboles, son los guardianes de nuestro planeta, ocupando un tercio de su superficie y albergando el 80% de su biodiversidad. Desde Rusia hasta Brasil, Canadá, Estados Unidos y China. Su presencia se extiende como un manto verde. La naturaleza guarda sus secretos, entre el susurro del viento y el crujir de las ramas, desde bosques caducifolios hasta perennifolios, tropicales, subtropicales, boreales y templados. La diversidad es inabarcable. Bienvenidos a la epopeya de los bosques. Descubriremos que estos reinos verdes no son solo árboles, sino portales a un mundo oculto bajo el dosel de la naturaleza. Bosque de coníferas. En el bosque de coníferas yacen aquellas hojas largas y finas denominadas como aciculares, que son mayoritariamente gimnospermas o coníferas. Son aquellas las plantas vasculares que además tienen semillas expuestas, son carentes de flores y además de frutos verdaderos. Su belleza radica en su uniformidad y homogeneidad, que es uno de los principales factores por los que son tan atractivos para la industria maderera. Se constituye mayormente de árboles perennifolios, cuyas hojas no se ven alteradas por la temporada. Sus estructuras reproductoras se disponen en forma de conos, lo que reduce la transpiración y facilita la caída de la nieve al suelo. Incluso su ciclo reproductor puede verse beneficiado por los mismos. Unos ejemplos de flora son pinos, cedros, abetos, cipreses y secuoyas. Por otra parte, su fauna está compuesta por mamíferos con gruesas capas de pelaje, como por ejemplo el oso pardo, las musarañas, los halcones, zorros, lobos, castores, puercoespines, alces, conejos, murciélagos, aves como los gorriones, petirrojos y lechuzas. Las condiciones ambientales son duras, con clima templado a frío, temperaturas bajas, un suelo poco fértil y un pH ácido. En invierno pueden llegar a los menos 40 grados Celsius y en verano el promedio suele ser de 10 grados Celsius. Las precipitaciones no son tan abundantes, de 300 a 900 milímetros. Estos bosques se encuentran en el hemisferio norte, principalmente en Estados Unidos, Canadá y Asia. El bosque de frondosas, de hoja ancha o latifoliado, se caracteriza por tener hojas que ocupan un área mayor que las de coníferas, aumentando así la humedad y la biodiversidad. Las plantas representativas son las angiospermas, plantas de semilla encapsulada o protegida por un fruto, con flores vistosas y muchas de ellas perfumadas. En climas fríos sus árboles suelen ser caducifolios y en zonas cálidas perennes. La temperatura general es de 23 grados centígrados, con clima templado, precipitaciones de 1000 milímetros, estaciones marcadas y un aspecto decisivo. La sedimentación de la hojarasca que aporta sales minerales y materia orgánica para la fertilización del suelo. Entre los animales podemos encontrar osos, cabras, mapaches, ardillas, pumas, venados, ciervos, tigres, murciélagos, pandas, lobos, águilas reales, ratones. La flora consiste de robles, margaritas, eucalipto, haya, trigo. Podemos encontrar estos bosques en Europa Occidental, Norteamérica, Japón, Nueva Zelanda y parte de Sudamérica. Bosque mixto. Los bosques mixtos sorprendentemente combinan en igualdad de condiciones hojas aciculares con hojas anchas, caducas con perennes, gimnospermas con angiospermas. Se localizan en la zona occidental de Canadá, Estados Unidos y México, en este último a lo largo de la Sierra Madre Occidental. Pueden encontrarse tres tipos de clima: mediterráneo, con veranos secos, escasas precipitaciones, inviernos templados y una temperatura media de 20 grados centígrados; oceánico, clima templado por su cercanía al océano, humedad alta con temperaturas que varían de 0 a 22 grados centígrados entre el día y la noche;
Y finalmente, el continental húmedo, que alcanza temperaturas de menos 10 grados centígrados, con abundante precipitación y además nieve en los meses fríos. Podemos encontrar especies como el roble, abeto, haya, fresno, pino y olmo. Su fauna consiste de lobos, felinos, osos negros, pumas, alces, armadillos, osos hormigueros, quebrantahuesos, nutria europea, oso panda, tigres y el macaco de Berberia. Un ejemplo cercano a nosotros es el bosque mixto de transición entre Centroamérica y México, donde el bosque de frondosas se encuentra en las coníferas centroamericanas. El bosque mediterráneo, propio del sur de Europa, California, Chile, Australia y la costa occidental de México, cuenta con plantas de hoja perenne y de hoja caduca. En él, conejos y liebres conviven en llanuras, valles y ocasionalmente sierras, con un clima caracterizado por inviernos templados, veranos secos, otoños cálidos y primaveras lluviosas. El suelo es arcilloso, delgado y de color rojo. Las temperaturas son altas, por encima de 20 grados centígrados, y los incendios forestales son frecuentes. Hay pocas precipitaciones anuales, pero lluvias abundantes en primavera e invierno. La flora está adaptada al fuego y la sequía de los veranos. Posee cortezas gruesas y hojas cubiertas de cera para impedir la pérdida de agua. Podemos encontrar robles, alcornoques, encinas, laurel, romero y olivos, que se acompañan de especies como perdices, lagartija serrana, abejas y ratones de campo. Bosque caducifolio. Caducifolio viene del latín caducus, caer, y folium, hojas. Son los bosques cuya vegetación pierde las hojas tras pasar de verdes a rojizas, para poder sobrevivir a las temporadas frías y secas como el otoño e invierno, para nuevamente renacer en temporadas cálidas y lluviosas como la primavera. Además de ello, gran parte de los árboles de estos bosques tienen savia, que utilizan como medio para evitar la congelación durante la temporada de meses más fríos. En estos bosques habita el pájaro carpintero, que con completo fervor martillea con su pico los árboles de hojas caducas en busca de alimento. Esta especie convive con animales como el oso pardo europeo, lobo, zorro, jabalí, ciervo y lince, acompañado de flora que incluye nogal, avellano, olmo, haya, roble y abedul. En los meses más fríos, la temperatura puede caer bajo cero y en verano puede superar los 10 grados Celsius. Estos bosques ocupan grandes áreas del este de Norteamérica, Europa y Asia Occidental. Bosque perennifolio. Perennifolio viene del latín perennis, duradero, y folium, hoja. Se le conoce también como siempreverdes, pues sus hojas no cambian de color ni caen con las estaciones solo cuando envejecen. Son considerados bosques perennifolios las selvas tropicales, los bosques boreales y los bosques mediterráneos. Por ello podemos encontrar entre la flora cedros, alcornoques, laurel, romero, abeto, abedul de Alaska, olmo mexicano, nogal maya, acompañados de conejos, perdices, lagartija serrana, abejas, oso pardo, mono aullador, águila arpía, rana flecha venenosa y la tranquila y apacible capibara, sin preocupaciones y con total relajación. Las condiciones pueden variar entre cada bosque. Todas estas especies, por lo general, conviven en temperaturas de 20 a 26 grados Celsius. En la zona mediterránea las precipitaciones son escasas, y las plantas deben tener profundas raíces para atrapar el agua, pero en las zonas húmedas son muy abundantes. Estos bosques pueden encontrarse principalmente en Asia, América y Europa. La salamandra de piel rugosa, habitante destacado del bosque tropical, conocido por ser el más abundante y el más biodiverso del mundo.
En tan solo 1 kilómetro cuadrado pueden hallarse hasta 100 tipos de árboles de hasta 35 metros de altura. Sus hojas, mayormente perennes. La salamandra ronda por los climas cálidos en busca de una hembra, con temperaturas elevadas de entre 20 y 25 grados centígrados, y una directa penetración de la luz que favorece el desarrollo de la vegetación. La precipitación constante de 1000 a 2500 milímetros al año que propicia la variedad de especies se percibe a través del suelo húmedo que nuestro espécimen deja atrás en busca de un solo objetivo. Pero estos no son los únicos organismos presentes en estos bosques que albergan a más de la mitad de las especies vegetales y animales del planeta. También podemos encontrar ejemplares como tapir, mono aullador, escarabajo, abeja, mariposa, guacamaya, águila arpía, jaguar, jabalí. En cuanto a la flora, la diversidad incluye helechos, palmas, bromelias, orquídeas, enredaderas, cacao, almendro, caoba. Todas estas especies se pueden encontrar en la franja tropical, en áreas cercanas al Ecuador, entre el Trópico de Capricornio y el de Cáncer. En América van desde la costa caribe de México, los países centroamericanos, hasta Panamá y las Antillas. También se encuentran en África y el suroeste de Asia. En Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Brasil, Guyanas, Madagascar, Filipinas, Tailandia, Indonesia y Vietnam. El ejemplo más icónico de bosque tropical es el Amazonas, el más extenso del mundo. Este pulmón verde abarca una gran parte de la zona horizontal y septentrional de América del Sur, en la que se incluye la selva tropical de la cuenca del río Amazonas. Cuenta con unos chupitiflásticos 7 millones de kilómetros cuadrados, pasando por un total de 9 países como Brasil, Perú, Guyana Francesa, Venezuela, Ecuador, Surinam, Bolivia y Colombia. En dicha zona yacen 427 especies de mamíferos, 1.300 especies de aves, 378 especies de reptiles y más de 400 especies anfibias. Todo esto sumado al 20% de las especies mundiales de flora, hacen que la selva amazónica sea considerada una de las 7 maravillas naturales del mundo. Este macho colibrí de cola de raqueta está a punto de morir por inanición y busca con ferocidad alimento en el bosque subtropical, que desafortunadamente para él no es tan atractivo o biodiverso como el tropical. De hecho, se considera una especie de frontera entre bosques templados y tropicales. Su clima, por ejemplo, está en el punto medio, con temperaturas rondando los 22 grados centígrados y un suelo fértil con buena descomposición. Los animales, como el siamán, las águilas reales, ardillas, cabras, tigre de Bengala y panda rojo, conviven con cipreses, abetos y secuoyas en un clima subtropical con estaciones bien marcadas en zonas templadas cercanas a los trópicos del planeta. Bosque templado. En latitudes medias, cerca de zonas montañosas, extendiéndose por Europa, Rusia, Japón, China, Nueva Zelanda y los extremos norte y sur de América, se encuentran los bosques templados, regiones en las que hay temperaturas moderadas, suele haber abundantes lluvias y hay animales que hibernan y otros que migran según la época del año. El suelo de estas zonas es muy rico y fértil, ya que gracias a la cubierta vegetal densa y a los niveles de humedad y temperaturas templadas, se produce la materia orgánica conocida como humus, un gran fertilizante. Su clima es templado, intermedio entre los climas tropical y polar, con un promedio de 22 grados centígrados. Las diferencias entre invierno y verano son notorias. Crecen sobre suelos muy variados, desde limosos a arenosos y moderadamente ácidos, por lo general con abundante materia orgánica y hojarasca. Las criaturas que podemos encontrar rondando incluyen ardillas voladoras, búhos, linces, armadillos, venado de cola blanca, tlacuache, mapache, colibrí de garganta rubí, mariposa monarca, conviviendo con la flora que incluye el ocelote blanco, pino cedrón, abeto, encino colorado, roble, taxicistle, laurel, hierba dulce,
Helechos, hongo de yema. El bosque boreal, también conocido como taiga, es un bosque de coníferas con hojas perennes, caracterizado por inviernos largos y fríos de hasta menos 30 grados centígrados y veranos cortos de 19 grados centígrados. Poca precipitación, suelo mayormente pobre y ácido por las condiciones de un clima subpolar. Es el hogar de animales con adaptaciones anatómicas, como los animales endotérmicos o de sangre caliente que conservan el calor por su gran tamaño y cortos apéndices, patas, hocicos, colas, o las aves y mamíferos que cuentan con una desarrollada capa de aislamiento constituida por plumas o grasa, respectivamente. A pesar de estas adaptaciones, numerosas especies optan por estrategias invernales como las migraciones en aves o las hibernaciones en mamíferos. En el caso del zorro ártico, su mejor opción es... Bueno, no juzguemos las maravillas de la naturaleza. La vegetación de este bosque es útil para la industria papelera, contando con el pino rojo de América, falso abeto de Canadá, tuya occidental, abedul de Alaska, alerce de Siberia y álamo mongol, alrededor de los cuales coexisten búhos, marmotas, ciervos, renos, alces y lince boreal. Los boreales son los bosques más septentrionales, próximos al Ártico, entre las latitudes 50 y 70, Alaska, Canadá y Estados Unidos. Se ubican geográficamente en Alaska, Rusia, Canadá y en el norte de Europa como Noruega y Finlandia. El bosque alpino o de montaña se ubica a más de 2000 metros de altura. Es hogar de dos especies en una relación hostil, el oso pardo y la cabra montés, que interactúan en distintos niveles de altura, clasificados en tres tipos. Bosque submontano, ubicado en la parte inferior de la colina, con bosques frecuentemente mixtos y una temperatura de 15 grados Celsius. Bosque montano, ubicado a altura media, con bosques mixtos y temperaturas de 8 grados centígrados a 15 grados centígrados. Bosque altimontano, ubicado en lo más alto de la montaña, donde la temperatura va de 0 grados a 8 grados, clima que solamente se desarrollan en bosques de coníferas. El junquillo, ceibo, poroto, pinos, abetos, cipreses y enebros, junto con el ave de rapiña, quebrantahuesos y varios felinos, habitan estos ecosistemas donde las precipitaciones son abundantes, pues sirven como obstáculo para las corrientes de aire cálidas que tienen una buena carga de humedad. Los podemos encontrar en Europa, América y Asia, principalmente cubriendo más de 850 millones de hectáreas de la superficie terrestre. La ardilla voladora, una de las especies más interesantes para la física y la aerodinámica, habita en bosques de tierras bajas, ubicados en regiones de altitud baja cercana al nivel del mar. Son bosques que, al no presentar desnivel y contar con una pendiente menor a 35%, tienen una gran tendencia a sufrir inundaciones, peligro del cual la ardilla en cuestión evidentemente no se tiene que preocupar. La flora puede variar según la región de la que se hable, pues el requisito para ser de tierras bajas es la altitud. Por nombrar ejemplos podemos encontrar orquídeas, flor de pascua, árbol de caucho, bromelias y secuoyas. La fauna incluye venado cola blanca, lince, puma, armadillo y tlacuache. El clima es generalmente cálido y húmedo. Las temperaturas varían entre los 25 y 30 grados centígrados. La humedad suele ser alta debido a las precipitaciones frecuentes y la presencia de una vegetación densa. Se localizan en Sudamérica, Asia, específicamente Indonesia y Papúa Nueva Guinea, y África Central. Bosque virgen. Un bosque virgen es aquel cuya masa forestal está intacta, y su evolución depende únicamente de la variación de las condiciones naturales. No han sufrido ninguna perturbación a causa de la actividad humana. Por desgracia, solo el 20% de los bosques actuales de la Tierra son vírgenes. Bosque primario. Son los bosques conservados en los que la intervención humana ha sido mínima. Se mantienen en estado óptimo. Su
suelen ser parte de reservas, áreas naturales protegidas o en zonas donde la urbanización todavía no ha avanzado. Bosque secundario. Llamados también renovales, son bosques donde hubo actividad o alteraciones humanas que se han logrado restaurar. Por último, bosque artificial. Son los bosques diseñados completamente para el aprovechamiento de los recursos. Pueden perturbar el balance ecosistémico nativo si no se llevan a cabo con un enfoque de sostenibilidad, y pueden afectar tanto a las especies endémicas como a los servicios ecosistémicos que ofrecen naturalmente los bosques. Es aquí donde tiene un papel importante la silvicultura, disciplina que se encarga de estudiar, crear o conservar un bosque. Bosque aclarado. Un bosque aclarado es aquel en que las copas de los árboles no se tocan entre sí, por lo que la cubierta de dosel no es continua. Tienen menos sombra, pues gran parte de la luz solar llega hasta la tierra. Bosque denso. Los bosques densos son aquellos que presentan más de un 75% de su extensión cubierta por árboles. La cubierta de dosel y la sombra son mayores. Bosque cerrado. Los bosques cerrados son aquellos con una densidad de árboles suficiente como para que la cubierta de dosel sea de prácticamente 100%. México es uno de los países con mayor superficie de bosques primarios, entrando en el top 10. Esto se debe a que en su territorio se registran todos los tipos de vegetación natural conocidos. Esto es un gran motivo de celebración, pues, lamentablemente, 76 países ya han perdido todos sus bosques primarios a consecuencia de la tala indiscriminada y la explotación natural. Actualmente, solo existe un 20% de los bosques primarios que llegaron a existir alrededor del mundo. En este bello país existen más de 60 tipos de vegetación, la mayoría de estos residiendo en la Sierra Madre Occidental. Bosque mesófilo de montaña. Los mesófilos de montaña son bosques húmedos tropicales o subtropicales caracterizados por lluvias frecuentes, temperaturas bajas y una alta concentración de niebla superficial. La niebla que se forma se condensa en las hojas de las plantas y cae al suelo en forma de agua, la cual es absorbida por las raíces y se filtra hasta los acuíferos subterráneos, lo que ayuda a mantener los niveles de agua en los ríos y arroyos de la zona. Albergan aproximadamente el 20% de la riqueza florística del país, el 60% de las especies de anfibios, más del 55% de reptiles y más del 40% de mamíferos. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas protege alrededor de 246.407 hectáreas de bosques mesófilos de montaña, repartidos en 24 áreas naturales protegidas, como las reservas de la biosfera Sierra de Manantlán en Jalisco, El Cielo en Tamaulipas y Sierra Gorda en Querétaro. La flora tiene adaptaciones especiales para sobrevivir en este ambiente, como hojas grandes y delgadas que les permiten absorber la humedad del aire, como es el caso de orquídeas, bromelias, helechos, cedro, caoba y laurel. Entre las especies animales se encuentran ranas, salamandras, serpientes y lagartijas, quetzal, colibrí de cuello blanco y el sapito de Darwin, que engulle y cría en su saco vocal a sus renacuajos. En México se localizan en la Sierra Madre Occidental, en Michoacán, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, parte norte de Morelos y Puebla, y en la parte este del estado de Hidalgo. Bosque de pino, coníferas. Crecen en lugares templados y fríos de la parte superior de las montañas, donde existen alrededor de 50 especies de pinos. La mayor diversidad se encuentra en los bosques montañosos de la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental. Albergan más de 90 especies diferentes de coníferas, de las cuales aproximadamente la mitad son endémicas del país.
Nuestro país cuenta con estrategias de conservación de estos bosques para que puedan servir de soporte a la migración de la mariposa monarca, que sale desde el noreste de Estados Unidos y el sureste de Canadá hasta llegar a México, donde pasa el invierno. Bosque de encino, mixto de montaña. Crecen en la base de las montañas de lugares templados, distribuyéndose en las cadenas montañosas de la Sierra Madre Oriental, la faja volcánica transmexicana, la Sierra Madre del Sur y las sierras de Chiapas, Oaxaca y Baja California. Los bosques templados de nuestro país se distribuyen en mayor grado en el norte y sur de Baja California, a lo largo de las sierras Madre Occidental y Oriental, en el eje neovolcánico, la Sierra Norte de Oaxaca y en el sur de Chiapas, en altitudes entre 2.000 y 3.400 metros. Estos bosques ocupan actualmente el 16% del territorio mexicano. Bosques tropicales. México tiene el privilegio de contar con bosques tropicales principalmente en el sureste, en Chiapas, Tabasco y Campeche. En este ecosistema crecen cerca de 450 especies de orquídeas que son endémicas, como por ejemplo la vainilla o Ixtlilxochitl, que significa flor negra en náhuatl. También son originarios del bosque tropical el árbol del cacao, que da origen al chocolate, y el árbol chico zapote, de donde se obtiene el chicle. Selva lacandona. Un ejemplo de región clasificada como bosque tropical perennifolio es la selva lacandona. Localizada en el estado de Chiapas, la palabra lacandona se originó de los mayas, que contaban con un centro ceremonial en una isla llamada Lacantún, lo que derivó en los españoles llamándolos lacandones. Cuenta con una extensa temporada de lluvias de mayo a noviembre y un clima cálido húmedo. Entre la vegetación se encuentra caoba, cedro rojo, bari y especies del bosque pino-encino. Su fauna consiste en el jaguar, el ocelote, el mono araña, la guacamaya roja y el tucán real, entre otras especies endémicas de Chiapas. Selva maya. Uno de los bosques tropicales más importantes de Mesoamérica es la selva maya, que se extiende por el sureste mexicano, el norte de Guatemala y parte del territorio de Belice. Actualmente enfrenta el impacto de la degradación de la vegetación y el suelo por la ganadería y agricultura, incendios forestales, saqueo ilegal de especies y extracción de maderas preciosas. Lo que nos lleva al siguiente punto. Los bosques del mundo y de México se ven amenazados por la acción del ser humano y la deforestación, ya sea para adquirir recursos naturales como la madera, el caucho, el papel o medicamentos, destinar terreno a la agricultura y ganadería o para urbanizar. La tala indiscriminada, los incendios forestales causados por el humano y la falta de reforestación están provocando una disminución en los bosques nacionales y mundiales. Por ejemplo, en México se ha perdido más del 70% de bosques tropicales que el país tenía a lo largo de las costas del Golfo de México y la península de Yucatán. A través de medidas y campañas silviculturales, se busca hacer uso de los recursos que provienen de estos ecosistemas con mayor conciencia. La ausencia de árboles deteriora el suelo y lo deja expuesto a la erosión. Disminuye la cantidad de oxígeno en el mundo, aumenta la del carbono atmosférico y agrava la crisis climática. Esta preocupación se ve expresada en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 15, conservar la vida de ecosistemas terrestres, que para evitar las consecuencias catastróficas nos exige gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad, para lo cual es necesario reciclar, seguir una dieta basada en productos locales de origen sostenible, evitar el consumo excesivo, practicar el ecoturismo y participar en la gestión y el cuidado de áreas protegidas de nuestro país.